Vamos a estudiar un poquito Génesis. Ubíquese por favor en Génesis, capítulo número 1. Vamos a estudiar varios versículos de Génesis, por favor. Y deseo con todo mi corazón que Dios nos guíe y que Dios nos abra el entendimiento y nos bendiga y nos renueve a través de su palabra. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Podemos empezar por ahí. Dice la palabra del Señor. Es fácil encontrarlo allí al principio. Génesis 1, 3 y 4. Dice la Biblia. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Salte al versículo 10, por favor. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Salte al versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Eso dice la palabra. Versículo 31 finalmente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Espero me haya seguido. Sí, leímos versículos 3 y 4, versículo 10, versículo 12, 18, 21, 25 y 31. Y vamos al origen. Y vamos al principio. Y vamos al fundamento. Y vamos al diseño original. ¿Sí? Y lo que le quise leer aquí, lo que le quise recordar, porque usted y yo conocemos este pasaje tremendamente. Lo que le quise recordar y lo que yo quiero que mi espíritu también recuerde es que Dios todo lo hizo bueno, ¿sí? Si usted puede ir a su casita, repita conmigo: Dios todo lo hizo bueno. Lo que hizo Dios fue bueno. La creación del Señor fue bueno. Mire, la luz fue buena. Sí, Señor. La tierra y los mares fueron buenos. La hierba, los árboles, la semilla, las frutas fueron buenas. El sol, la luna fueron buenas. Los peces y los monstruos marinos fueron buenos. Los animales, los que se arrastran, todos fueron buenos. Y si usted nota, en el versículo 26... el Señor creó al ser humano. El Señor creó al hombre. Dice el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, si ya lo conoce. O sea que esa afirmación del versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y dentro de ese todo estaba el ser humano, estaba el hombre y la mujer. Dice que era en gran manera bueno, ¿sí? Que era bueno en gran manera, dice la palabra del Señor. Así hizo Dios las cosas, ¿sí? Así las hizo el Señor. Las creó bien, las diseñó perfectas, y aún el hombre y la mujer, el ser humano, los creó perfectos, los creó bien, excelentes. Ese es el diseño original del Señor. Eso fue lo que el Señor hizo.
Y yo sé que usted conoce la historia, lo que pasó. Luego Adán y Eva fallaron, desobedecieron la única regla que Dios les colocó y la desobedecieron. Tenían que desobedecer precisamente esa. No tenían ni 2 reglas, no tenían ni 3 mandamientos, ni 10, ni miles. No, tenían uno solo. Y Eva fue engañada y Adán desobedeció. Y de ahí en adelante se afeó, podemos decirlo, si me permite decirlo ahí, o se truncó el propósito de Dios y empezó entonces el ser humano a vivir lo que está viviendo hoy en día. Lo que Dios hizo fue bueno. Y Dios no tomó la decisión de poner al ser humano, de poner al hombre o quitarlo, raerlo de la tierra a todos y hacer otra creación. No, el Señor lo que hizo, sabía que lo hizo bueno. Y si se echó a perder y si se desvió del camino, Él inventó, Él planeó, Él ideó un plan. Y ese plan se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué vino Jesucristo el Señor aquí a la tierra? Pues para restaurar el diseño original que Él escribió y que Él tenía planeado desde el principio. Escuche esto, por favor. Jesucristo, nuestro Señor, vino para que todo lo que el pecado le quitó al ser humano, todo lo que el pecado hizo y dañó en el ser humano, pudiese ser restaurado. Todo lo que el pecado hizo y dañó en el ser humano, Dios, Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Padre, a través de Jesucristo nuestro Señor, vino a restaurarlo. Vino para darnos la oportunidad de que fuera restaurado. La imagen de Dios en nosotros fue restaurada a través de Jesucristo el Señor. Ahorita le hablo un poquito más fuerte para que usted se emocione. Me interesa que lo entienda. Me interesa que usted lo pueda comprender, ¿sí? Entonces, este diseño tan bueno, escuche, es perfecto lo que está aquí escrito. Lo que Dios hizo fue perfecto. El pecado lo dañó, lo afeó, lo volvió terrible. Pero lo que Dios hizo fue bueno. Sí, Señor. Y entonces se dañó, pero el Padre ingenió, diseñó, pensó, ideó la manera de volver al ser humano a su diseño original. Y esa idea maravillosa, tremenda, impresionante, se llama la obra de Jesucristo aquí en la tierra, culminando en una cruz y cerrando con broche de oro al resucitar al tercer día y subir a los cielos. Y Él está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y de gloria. No se le olvide eso, por favor. Jesucristo, mi Señor, vino a esta tierra para restaurar el diseño original que el Padre tenía con el ser humano. ¿Cuál era la intención de Dios con el ser humano? ¿Cuál era la intención de Dios? Si usted se fija, el Señor Dios hace toda la creación y crea la luz, separa ahí los cielos, la tierra, lo seco, el mar, la luna, las estrellas, el sol, todo esto, ¿sí? Y por allá de último, ya cuando tenía todo bien hecho, entonces creó al hombre. Dice, hagamos al hombre, que iban a ser los administradores. El Señor dijo, esto tan hermoso, esto tan perfecto, esto tan bueno que yo hice, pues necesita un par de administradores y estos son los hombres, el ser humano. Entonces vamos a hacerlo, y del polvo de la tierra hizo a Adán, lo formó, y de su costilla sacó a la mujer y los puso a que señorearan. Dice la Biblia, y los bendijo Dios. Ahora vamos a estar profundizando un poquito de esto. Y los bendijo Dios y les dijo, señoread, sojuzgad la tierra y todo esto, ¿sí? Si entendemos que Cristo vino a la tierra para restaurar la imagen de Dios en el hombre, para restaurar lo que el pecado dañó en el hombre, en usted y en mí que creemos en el Señor Jesucristo, en todo aquel que pueda creer en el Señor Jesucristo, entonces podemos entender que para nosotros hoy en día, año 2020, es todo esto tan bueno que Dios hizo para usted y para mí.
Si usted y yo entendemos que Jesucristo el Señor vino a esta tierra para restaurar la imagen de Dios en el ser humano y para restaurar su proyecto original en nosotros y en todo aquel que pueda creer en Él, entonces podemos saber que todo esto tan extremadamente bueno, tan en gran manera bueno, es para usted y para mí hoy en día. Que si Dios dijo en el principio que el aire, que el sol, que la luna, que el clima, que los animales eran buenos en gran manera, entonces para usted y para mí hoy en día son buenos. Porque estamos en Cristo Jesús. No sé si lo logra entender, pero lo vamos a entender un poquito mejor, ¿sí? Hoy en día para ustedes eso bueno. Cuando yo leo en la Biblia, versículo 3, 4, versículo 10, 12, 18, 21, y vio Dios que era bueno. Y Dios hizo esto y vio Dios que era bueno. Y finalmente dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era en gran manera bueno. Yo entiendo que Jesucristo en mi vida me restaura a este punto original. Por eso usted y yo, mi hermano, y aquí le estoy adelantando mucho. Estoy haciéndole como un resumen de todo el estudio bíblico de esta semana. Pero si usted y yo entendemos, mi hermano, que Dios hizo las cosas en gran manera buenas aquí, en el principio, en el origen, entonces podemos comprender, entender y deberíamos creer que en Cristo Jesús esto fue restaurado para usted y para mí. Que las cosas que para el mundo son malas, que las cosas que para el mundo, por ejemplo el sol, muchos dicen, no, el sol en estos tiempos es terrible porque la capa de ozono no sé qué, porque esto y lo otro. No, Dios dice que para nosotros en Cristo es en gran manera bueno. Ay, entonces alguien dice por ahí que cree en agüeros y cree en cábalas y todas esas cosas. Entonces dice la embarazada, dice, ay no, hay eclipse de luna, yo no puedo salir porque ay, estoy en embarazo y eso puede causar no sé qué cosa, dice la gente. Pero Dios dice que aún la luna Dios la creó. ¿Y sabe qué dice Dios de la luna, del sol, de todo esto? Que son en gran manera buenos. Porque estamos en Cristo. Porque en Cristo la imagen de Dios y su diseño original fue restaurado en usted y en mí que creemos en Él y que obedecemos su palabra. Sí, señores. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Ahora, enfoquémonos acá en Génesis, ¿sí? Enfoquémonos en Génesis. Yo quise entender y quise buscar un poquito qué significa cuando la Biblia dice, bueno. Le repito, versículo 3, versículo 4 mejor. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. ¿Cómo que bueno? Dice la palabra bueno en el hebreo, en el Antiguo Testamento, sí, en hebreo, en el 2896, pongan atención a lo que quiere decir bueno. Bueno quiere decir abundancia. Eso fue lo primero que me encontré. Sí, apúntelo, investiguelo, 2896 del hebreo. La palabra bueno en Génesis, en todos estos versículos, mi hermano, usted lo puede buscar en todos estos versículos, en el 4, en el 10, en el 12, en el 18, en el 21, en el 25 y en el 31 de Génesis 1, tiene el mismo numerito, el mismo referente, el mismo significado. Y significa, la primera palabra que le da el significado en el hebreo, la interpretación del hebreo original, es abundancia. En gran manera bueno, ¿sí? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y aquí que era abundante en gran manera. Dios creó abundancia para usted y para mí. El Señor no creó escasez. No, eso no lo creó Dios. Dios creó abundancia. Dios dijo que esto era bueno. Y si era bueno, era abundante para usted y para mí. Escasez no hace parte del diseño de Dios. No sé, lo dice la Biblia. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Bueno significa abundancia. Bueno significa acertado. O sea, era justo lo que necesitábamos. ¿Sí? Acertado. Bueno quiere decir agradable. Bueno quiere decir alegre. Ah, sí, señor. Bueno quiere decir benéfico. O sea que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó es agradable para mí,
es alegre, me debería producir alegría a mí ahora que estoy en Cristo Jesús. Es benéfico para mí, pero ¿cómo, por Dios, puedo yo pensar que lo que está sucediendo en el mundo es benéfico para mí? Podría decir alguien, ¿no? Sí, porque Dios creó el aire, Dios creó todo. ¿Cómo si el hermano me está diciendo, el pastor anda diciendo que Cristo restauró el diseño original en mí y que ese bueno que habla la Biblia significa acertado, agradable, alegre y benéfico? ¿Cómo puedo yo pensar que estos tiempos que están sucediendo son benéficos para mí, que me van a traer alegría? ¿Cómo? No lo veo, no lo entiendo, eso no puede ser. No sé cómo lo hace Dios, pero a mí me ha traído alegría. No sé cómo lo hace Dios, no sé cómo lo haga, yo no tengo la culpa, no sé cómo lo hace Dios, pero a mi vida ha traído alegría. El hecho de estar en mi casa todos estos meses aquí, porque nos guardaron en la casa un poco de tiempo. Ahora nos están dejando salir un poquito más, pero estuvimos meses guardaditos aquí. Yo estuve aquí al menos 4 meses en la casa, que yo salía como unas 2 o 3 veces al mes solamente, pero de resto estuve aquí. Y mis hijos eran felices teniéndome aquí todos los días, porque yo todos los días madrugaba y estaba casi todo el día en el trabajo, en la emisora, y en la noche venía, los recogía, en la tarde venía, los recogía y nos íbamos para la congregación. Y el tiempo que compartíamos en realidad era poco en los días. El fin de semana era el tiempo que más teníamos, pero entre semana era poco el tiempo que compartíamos. Pero cuando entonces dijeron toque de queda, cuarentena y nos encerraron, esos muchachos eran los muchachos más felices, por Dios. Yo era el más feliz de estar con ellos aquí en la casa también. Qué rico, sí, tenía que trabajar, pero podía estar aquí trabajando y verlos, y ellos venían y charlábamos y hacíamos cosas, y aquí estábamos todo el día. Perdóneme, no sé cómo lo hace Dios, pero yo sé que la Biblia se cumple, y aún estos momentos tan tremendos que jamás habíamos vivido, Dios dice que si estamos en su diseño, que si estamos en su propósito, que si hemos entendido para qué vino Cristo, para qué hizo todo lo que hizo, y si lo creemos en nuestras vidas, entonces todo lo que está sucediendo y todo lo que pueda suceder debería ser agradable para ti y para mí, debería producir alegría y debería ser benéfico para usted y para mí. Debería serlo. Es la confrontación. Perdóneme si para usted no ha sido, perdóneme, pero la Biblia, Dios nos está diciendo que todas las cosas, escúcheme, usted se lo sabe de memoria, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, todo aquel que está en el propósito de Dios, todo aquel que entiende a qué lo llamó Jesucristo el Señor, entonces todo lo que sucede nos ayuda para bien. Y es la fe la que nos ha fallado en este tiempo, mi hermano. Es la fe la que nos ha fallado en medio de esta crisis mundial. Es la fe lo que nos ha fallado, porque la Biblia lo tiene escrito, porque lo sabemos y lo pronunciamos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Lo conocemos, pero no, en medio de la dificultad tal vez no hemos podido creerlo. Tal vez no hemos podido creer que el calibre de esa palabra alcance para arrollar lo que está sucediendo hoy en día. Tal vez pensamos que el calibre de esa palabra de Romanos tal vez no alcanza a solucionar el calibre del problema que el mundo está viviendo. Lo que nos ha fallado, mi hermano, en este tiempo ha sido la fe. Porque Biblia conocemos, porque palabra conocemos, porque versículos los tenemos, pero entonces el Señor permite un aprieto de estos, y ahí es donde como que, tremendo, la fe como que nos ha fallado.
En la iglesia está viviendo, muchos cristianos en este tiempo están viviendo momentos terribles, impresionantemente, pero tenemos que crecer en fe. Lo que Dios nos está llamando hoy en día es a crecer en fe, a que creamos a lo que dice la Biblia, porque el diseño de Dios es bueno. Escúcheme, Dios no tiene nada malo para darte. No, jamás. Dios no tiene nada malo para darte a ti. Dios no tiene nada malo para darme a mí. Él no tiene de eso. No, Él no tiene, porque es que Él es bueno, Él es amor, Él es todo bondad, Él es maravilloso. Los planes que tengo acerca de ustedes solamente yo los sé, dice el Señor, y son pensamientos para bien y no para mal, para darles un futuro lleno de bendiciones, para darles un futuro lleno de bienestar, dice Jeremías. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios planea. Pero entonces vemos la situación tan agria, vemos la situación tan oscura, que como que decimos, no. Conocemos esa palabra y esas palabras, pero como que ante la situación, vemos la situación como tan difícil que decimos o pensamos como que, uy, no, ante esto sí, tremendo, ¿quién sabe? Y la fe es la que nos ha fallado. Y la fe es la que ha estado allí como tan valiente. Y Dios nos ha llamado todo este tiempo a fortalecernos en fe, mi hermano. Mire, el mundo, mientras la pandemia, mientras empezó todo este caos, mientras la cosa se veía impresionantemente crucial, muchos se aplacaron, muchos reflexionaron y muchos se pusieron blanditos, ¿sí? Pero al ver que como que ya todo esto ha evolucionado y ha pasado tiempo y como que para ellos está la cosa bien, entonces vuelven a ser iguales, entonces siguen su forma de vida normal, nada cambió en ellos, nada fue transformado, vuelven a su vida normal. En ellos es apenas normal. Pero yo le digo a usted y yo me digo a mí, mire, algo tiene que cambiar. Algo tiene que pasar en mi vida. Algo tiene que pasar en mi espíritu. Algo tiene que pasar en toda mi vida. Porque Dios permite todas estas cosas, pero para hacernos mejores, para transformarnos, para levantarnos, para permitir, mi hermano, que pasemos a otro nivel, que crezcamos a un nivel mayor. Por eso la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sin olvidar que esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, ¿para qué Dios permite y aún que la iglesia viva estos momentos tan tremendos? ¿Para qué? Bueno, para probar nuestra fe, para manifestar lo que realmente hay en nuestros corazones. Para que se manifieste la rebeldía que había en el corazón de muchos, diciendo: no hagamos caso, rebelémonos, salgamos a las calles, hagamos cultos, así digan que no, démosle, porque entonces, mire, es el diablo. No, pues bueno, Dios está manifestando eso, para que nos corrijamos, y corrigiéndonos crezcamos, y vamos a un nivel superior, vamos a un nivel mayor. Eso es lo que Dios quiere, eso precisamente es lo que el Señor quiere. Pero es la fe, mi hermano, es la fe la que necesitamos ahí fortalecer en la presencia de Dios, en la palabra, en ayuno, en oración, porque ese género de incredulidad solamente sale con oración y ayuno, dice la palabra, ¿recuerda? Entonces, es la fe, mi hermano. No es que la Biblia no se cumpla, no. ¿Acaso la voluntad de Dios es que la iglesia viva una misma tragedia con todo el mundo y que nosotros también estemos mal y en una desgracia horrible? No, estoy seguro que no, porque la Biblia por todo lado me muestra, y aquí estudiando el plan del Señor para nosotros y en todo lugar me dice y me muestra que yo tengo la bendición de Dios, que para mí no hay maldición. Si yo agrado a Dios, Dios no tiene maldiciones para darme a mí. Si yo agrado a Dios,
Dios y sirvo a Dios, Él me paga bien, Él paga bien al que bien le sirve. No sé quién te ha dicho lo contrario, no sé quién te ha hecho pensar lo contrario, no sé quién te ha hecho pensar que sirviendo a Dios y siéndole fiel y cumpliendo y guardando su palabra de verdad, con sinceridad, con entrega, mi hermano, con abnegación delante de su presencia, entonces que nos va a ir mal, y entonces que no importa que agrademos al Señor, entonces bien va a venir la desgracia y el diablo puede venir a hacer lo que quiera con nosotros. No, eso no dice la Biblia. Eso ha sido una enseñanza de hombres que ha venido a afectar nuestra fe, y como lo creímos, pues se cumplió. Por esa fe contraria, entonces el enemigo tiene lugar y viene a afectarnos, porque si estamos creyendo que aun cuando servimos a Dios, el diablo puede venir y hacer y afectarnos y traer la desgracia que sea sobre nuestras vidas, sin importar que sirvamos y obedezcamos a Dios, pues el enemigo tiene derecho por nuestra fe contraria. Recuerde, el justo por la fe vivirá. Y si el justo, aún siendo justo, está creyendo que siendo justo el diablo puede venir y hacer lo que quiere con él, pues el diablo viene y hace lo que quiere con él, porque el justo por su fe vivirá. Y si el cristiano, el justo, cree que por más que sirva a Dios y le sea fiel al Señor y obedezca su palabra, el brujo puede hacerle y deshacerle y producirle rasquiña y acabarle el hogar y hacerle y no dejarlo dormir, pues el justo va a vivir eso que está creyendo. Entonces el brujito, la brujita, el chamán, el espiritista de la esquina o del frente o del lado de la casa va a hacer cualquier cosita y le va a caer de pleno al cristiano, porque el cristiano está creyéndolo. No porque Dios no sea poderoso, no porque la Biblia diga eso. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que hemos nacido de Dios, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Pero tenemos que creer esa palabra. Que la Biblia lo dice, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra. ¿De qué está hablando la Biblia? Pasaremos y caminaremos por el valle de sombra de muerte, pero Dios está con nosotros. No temeremos mal alguno, porque Dios está conmigo, porque el Señor está con nosotros. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Eso por todo lado lo dice la Biblia. Pero si no lo creemos, no lo vivimos. Por todos lados lo dice la Biblia, pero como que lo olvidamos, como que pensamos que eso no aplica para esta situación. No sé qué pasó, pero como que pensamos que la situación es muy difícil y como que estos versículos no aguantan a la situación. No. Si la Biblia lo dice y usted lo cree, lo vive y disfrútelo. Pero si el cristiano quiere vivir siendo un mártir, una víctima, que Dios no necesita ni está buscando mártires ni víctimas, porque Dios solamente tuvo un hijo víctima y fue Jesucristo el Señor, al cual le fue practicado juicio sin misericordia y murió y fue azotado y sufrió por nuestros pecados. Solo Él, para que usted y yo no sufriéramos, para que usted y yo, Él pagó el precio, para que usted y yo no tuviéramos que pagar el precio, para que usted y yo pudiésemos creer y por la fe acceder a todo lo que Jesucristo a precio de sangre, a precio de sufrimiento ganó para usted y para mí, y nosotros por la fe, por la obediencia a la palabra de Dios pudiésemos disfrutarlos. Pero si no lo creemos, no lo vivimos. Si creemos que es arrancándonos las uñas y aguantando hambre y pagando el precio, pues así lo vas a vivir. Pero si creemos a lo que dice la Biblia, si creemos que el plan original que Dios tenía, que Dios diseñó desde el principio para el ser humano es bueno, es en gran manera abundante, es en gran manera acertado, es en gran manera agradable, es en gran manera alegre, es en gran manera benéfico, entonces yo lo voy a creer y voy a entender que para eso vino Cristo a esta tierra, para restaurar todo lo que el Padre desde el principio ha querido hacer en el ser humano. Por lo tanto, yo no tengo por qué vivir enfermo, por lo tanto yo no tengo por qué vivir escaso, ahí arruinado, aguantando hambre, mal siempre, todo el tiempo. Yo no tengo por qué vivir esclavo del pecado, no, porque ese no es el plan de Dios y yo lo creo porque su palabra me lo dice.
Bueno significa abundancia, acertado, agradable, alegre, benéfico. Pero ¿sabe qué también significa? Significa éxito. ¿Sí? Eso significa bueno. ¿Sí? Y vio Dios que era un éxito. ¿Sí? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era un éxito en gran manera. Éxito, y aquí que todo era bueno, éxito. El éxito para tu vida está diseñado desde el principio. El éxito para tus hijos está diseñado y escrito desde el principio. Pero tenemos que creerlo. A veces no nos cabe en la cabeza pensarlo. A veces pensamos que es el evangelio de la prosperidad y rechazamos No, escuche. Si la Biblia no dice y si no hay versículos y palabra de Dios respaldando esto, usted no le ponga cuidado, usted cierre sus oídos. Pero tiene que apuntar, porque yo a usted le menciono versículos, y si usted no los apunta, no los busca y no los comprueba, pues entonces se va a quedar con la duda. Pero se lo estoy mencionando, se lo estoy diciendo, se lo estoy enseñando como Dios me lo ha enseñado y yo lo he creído y lo he podido vivir en mi vida. Yo no sé cómo lo haga Dios ni cómo lo hace, pero si Dios lo dice, es verdad y así lo hace. Es que mientras el mundo anda en aflicción, el cristiano, el hijo de Dios, la iglesia debería de estar en bendición, en alegría, en gozo, en paz. Mientras el mundo anda en desesperación, en angustia, en cosas terribles, en la iglesia de Jesucristo, el Señor debería de andar y vivir en gozo, en paz, en alegría, en amplitud, en abundancia. Según la Biblia, deberíamos de ser así. Mientras el mundo y su economía anda mal, anda terrible, la iglesia de Cristo, por nuestra fe en su palabra, entonces antes al contrario, deberíamos estar creciendo, deberíamos estar siendo bendecidos, deberíamos estar siendo prosperados, deberíamos estar siendo sobreabundados, mejor dicho, hasta de sobra para ayudarle a todo mundo, para que de mí pueda alimentarse muchas familias y pueda yo alcanzar a ayudarle a muchos. La Biblia lo dice, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado, serás cabeza y no cola. No nos podemos olvidar de eso. Dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Éxito, el éxito está escrito en la Biblia. Pues si usted lo cree, perdóneme si lo cree. La palabra bueno también significa feliz. ¿Se quiere ser feliz? Un hombre no te va a hacer feliz. Una mujer no te va a hacer feliz. Mucho menos alguna cosa material. Mucho menos una droga. Mucho menos un alcohol. Mucho menos. No. Eso es una desgracia para tu vida. ¿Quieres ser feliz? En Cristo serás feliz. Punto, es el fin de todo el discurso. ¿Quieres ser feliz? En Cristo encontrarás la felicidad. ¿Por qué? Porque en Cristo es restaurado el diseño original de Dios y desde el principio está escrito felicidad para tu vida, y en Cristo se restaura eso en tu vida. Si lo crees. Si creemos a Cristo, obedecemos su palabra, dice la Biblia. Y obedeciendo su palabra, vamos a ser felices, hermano. Vamos a sentirnos plenos. Claro que sí. Plenos. Mire, yo no he vivido mejor tiempo, mejores momentos en mi vida cuando le sirvo al Señor. No he vivido mejores momentos en mi vida cuando hago lo que sé que Dios me puso a hacer, cuando hago lo que el Señor me diseñó para que yo hiciera. No he vivido mejores tiempos en mi vida, sino haciendo lo que Él dijo que me había diseñado y que había escrito para que yo hiciera, sirviéndole toda mi vida desde temprana edad. Desde los 12 años conocí la
palabra de Dios y Él me permitió empezar a servirle en mis conflictos de adolescencia, de juventud, pero ahí estaba todo el tiempo. Me ha permitido el Señor servirle con los talentos, con lo que sea. Ahí el Señor me ha mantenido, ahí el Señor me ha puesto hasta el día de hoy. Entiendo que el Señor me diseñó para eso, y entiendo que el Señor me hizo para esto, me hizo para servirle, me hizo para que predicara, me dio una voz potente para que me escuchen las personas, y por eso sé que hasta el último día de mi vida seré feliz haciendo la voluntad de mi Dios, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando cumplimos el propósito de Dios aquí en la tierra, usted y yo nos sentimos plenos, usted y yo nos sentimos realizados, somos felices. El resto de cosas vienen por añadidura. Sí, como cuando usted logra algo en la vida que había buscado y había procurado por tiempo y tiempo y tiempo y nada, pero por fin lo logró, que usted se siente como que, wow, lo logré. Sí, o sea, no es ni parecido, pero algo así parecido. Porque usted y yo encontramos el sentido de nuestra vida. Usted y yo encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas. Encontramos el sentido de nuestro existir. Ahí está el Señor Jesucristo restaurando todas las cosas que el Padre escribió desde el principio. Y ahí está incluida y está escrito para todo ser humano. Escuche, para todo ser humano, felicidad. Dios para el ser humano no hizo nada malo. Le repito, Dios no diseñó nada malo para el ser humano, para ningún ser humano. Dios todo lo diseñó bueno, Dios todo lo diseñó perfecto. Solo que el ser humano, pues desde el principio desobedeció, y de ahí en adelante se ha querido forjar su propio camino apartado de Dios. Y dice que está bien. Y la desgracia le llega por su extravío, y el que se aparta del Señor, pues le llegan sus consecuencias. Lo hablábamos esta mañana en el café de la mañana con mi papá, mi padre, mi mamá, y decíamos esto: mire, la gente no aprende, la gente, Dios le muestra, Dios dice, mire, corríjanse, arrepiéntanse, yo vengo pronto, dice el Señor. Pero mientras les pasa el susto, bueno, ahí están, pero luego pasa el susto y siguen haciendo lo malo, y luego Dios permite cosas terribles y dicen, pero Dios, ¿por qué es así? Pero Dios, y le echan la culpa al Señor. No, eso es insensatez. Dios no tiene nada malo para darte. Escúchame, Dios no tiene nada malo para darte. Dios es bueno. Si hay cosas malas que vienen a tu vida, es porque has sembrado cosas malas, es porque si sembramos pecado, el pecado dará como cosecha, como producido, la muerte. Y la muerte es destrucción, desgracia. Eso es. Haremos males para que nos vengan bienes. De ninguna manera. Si hacemos cosas malas que Dios dice que son malas, pues vendrán cosas malas. Dios no tiene que hacer nada. Dios no es que esté mandándole maldades y mandándole desgracias a la gente. No, está escrito: la paga del pecado es muerte. Peque y se va a morir. Peque y le va a ir mal. Le va a llegar desgracia, muerte, destrucción, enfermedad, todo, calamidades. Pero la palabra dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el seguirme es vida, es paz, es bendición, es vida en abundancia, dice el Señor. Bueno, obedezcamos a Dios y entonces nos va a ir bien. Y entonces el diseño original de Dios se va a cumplir en nuestras vidas y va a haber felicidad en nuestras vidas. ¿Sabe qué más significa la palabra bueno? Significa fértil. O sea, tú vas a ser productivo. Yo voy a ser productivo. Yo voy a ser benéfico para todos los que me rodean. Fértil, fértil, yo voy a ser fértil en todos los sentidos de mi vida. Y Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, era fértil en gran manera. Tu vida es una vida fértil, que todos los dones y todos los talentos que Dios puso en tu vida, mejor dicho, dan unos frutos impresionantes para que los demás puedan venir a disfrutar de esos frutos, porque somos gente fértil, somos gente productiva, somos gente que no nos quedamos allí nomás, no consumiendo recursos, no, somos gente fértil. También significa algo fino, también significa gozoso, significa hermoso, significa humanamente mejor. Tremendo, ¿sí o no?
humanamente mejor significa la palabra bueno. O sea, lo que Dios está diciendo es un bueno a nuestro nivel, ¿sí? No está diciendo un bueno al nivel de Él, ¿sí? No. Está diciendo un bueno a nuestro nivel. Un bueno que nos trae felicidad, gozo, abundancia, beneficio, éxito, fertilidad, gozo, hermosura. Ese es el bueno que el Señor está diciendo. Humanamente mejor. Quiere decir placer. Mire, todas las necesidades del ser humano están suplidas en el diseño que Dios hizo. Alguien dirá, ay, ¿cómo así el placer también? Mire, mi hermano, si usted no ha experimentado la presencia de Dios de tal manera que usted menosprecie el placer sexual por buscar la presencia de Dios, no, se la ha perdido. Claro. Si en la presencia de Dios, mire, cuando la presencia de Dios nos embarga, nos inunda, nos embriaga, por Dios, esto no hay nada que se compare, no hay placer sexual, no hay logros en la vida que se comparen con esto. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, eso dice la Biblia, un gozo pleno, una cosa que no cabe aquí en el pecho. Y delicias que podemos disfrutar en Él para siempre. Todas nuestras necesidades están escritas, que son suplidas en Dios. Y ahora en Cristo Jesús están suplidas. Por eso no podemos buscar afuera, no podemos descender a Egipto buscando provisión. La Biblia dice, maldito aquel que desciende a Egipto por provisiones, maldito el que vuelve atrás. No está bien que nosotros estemos buscando por allá lo que necesita nuestra vida, nuestra alma. No, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo todas nuestras necesidades están suplidas. Lo dice la Biblia. Placer, escuche, ¿qué más significa? Prosperidad. ¿Te quiere prosperidad? La prosperidad no está en el chance. La prosperidad no está en la lotería. La prosperidad no está en hacer negocios ilícitos, en engañar a la gente. La prosperidad está en Cristo. Y a la manera de Cristo. Y a la manera de su palabra. Sin engañar ni defraudar a nadie. ¿Quiere ser próspero? En Cristo usted y yo podemos ser prósperos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una prosperidad en el alma. Hay una salud en el alma que produce prosperidad. Bueno, ¿quién sana nuestra alma? ¿Quién hace que nuestra alma prospere? ¿Quién sana las heridas de nuestro corazón sino Jesucristo el Señor? El amor de Dios sobrepasa toda idea del hombre, y el amor de Dios sobrepasa todo límite, todo estándar del hombre. Es un amor incondicional. Ese amor nos cambia, ese amor nos perdona y nos da la capacidad de amar y perdonar a todos los que nos hayan ofendido. Claro que sí. Prosperidad quiere decir rebosar, quiere decir suave, quiere decir tesoro, quiere decir alivio. Todo lo que Dios hizo, o mejor, lo que Dios hizo, lo diseñó para que nosotros viviéramos bien. Lo que dice la Biblia: el diablo, el ladrón, solamente viene para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, el Señor Jesucristo ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Entonces, yo creo que Dios todo lo diseñó perfecto, todo lo hizo bueno para mí. ¿Usted cree que para usted también? Si usted lo cree, entonces lo va a vivir y lo va a disfrutar. ¿Sí? Es nuestra fe la que determina nuestro camino. Es nuestra fe la que determina si vamos a vivir una vida de pagar precios y de sufrimientos para colgarnos medallas que Dios no nos ha dado, porque las medallas, los méritos y los reconocimientos y los honores se los llevó Jesucristo, mi Señor, y siempre se los llevará, porque Él fue el que pagó el precio, Él fue el que sufrió, Él fue el que hizo todo para que usted y yo tuviésemos vida abundante. Él se los va a llevar. Pero si no lo creemos, pues no lo vamos a disfrutar. Entonces es Cristo el que ha diseñado para mí alegría,
felicidad, abundancia, éxito, beneficio, fertilidad, gozo, placer, prosperidad, tesoros, descanso, alivio. Todo lo que usted necesita está en Cristo Jesús. Porque en Cristo fue restaurado el proyecto y la imagen de Dios en nuestras vidas y el proyecto original de Dios para el ser humano. Y el proyecto de Dios para el ser humano es bueno. Es en gran manera bueno. Es en gran manera abundante. Es en gran manera agradable. Es en gran manera feliz. En gran manera alegre. En gran manera exitoso. No sé si usted lo pueda creer, pero en estos tiempos nos es necesario recordar que Dios no tiene maldades, Dios no tiene desgracias para darle a nadie. Hay una ley escrita y es la que se cumple. Dios no tiene necesidad. Perdóname que le repita tanto esto, pero es importantísimo porque sin saberlo, tal vez nuestra alma anda creyendo cosas como esas. Que tal vez Dios en este tiempo entonces tiene para mí pandemia. Que Dios en este tiempo entonces tiene para mí contagio y desgracia y UCIs. Y no, Dios no tiene eso para nosotros. Andemos bien, si hay algo que estamos haciendo mal, confesémoselo a Dios y corrijámonos. Y andemos de la mano del Señor, porque de la mano de Dios los caminos son perfectos. Ahí lo voy diciendo, ¿vio que sí? La Biblia lo dice. De la mano del Señor los caminos son perfectos. Él endereza las veredas torcidas. Todo eso lo hace el Señor. Entonces con Él estamos seguros. Lo dice la Biblia, lo dice la poderosa palabra de Dios. Que Dios fortalezca nuestra fe en este tiempo, mi hermano. Que Dios fortalezca nuestra fe. Es la fe en la palabra la que nos va a sacar en victoria de esta y de cualquier otra.